buenas tardes. Les saluda su servidor, licenciado Alejandro Ruiz. Estamos en el programa A lo Derecho. Este programa que es una continuación de la semana pasada relativo al tema de los testamentos. Y habíamos comentado los tipos de testamentos que existen. Y pues bueno, vamos a recordarlo nuevamente porque es muy importante, muy interesante saber qué tipos de testamento pueden realizar para que no haya ningún problema, que conozcan bien a la perfección lo que es el testamento. Bien, los testamentos en cuanto a su forma, dijimos la semana pasada que pueden ser de dos formas. El testamento ordinario y el especial. Son esos dos tipos en cuanto a su forma, pero los ordinarios son cuatro, que son muy importantes. Es el público abierto, que es el tradicional que se hace ante los notarios públicos, como lo ven ahí. Luego el público cerrado y el público simplificado, que es más bien como una especie de vivienda, y el hológrafo. Estos son los testamentos en cuanto a su tipo de forma ordinaria. Y luego los otros son, en cuanto a su forma especial, viene siendo el privado y el hecho en país extranjero. Muy importante es entender que el hecho en país extranjero tiene unas connotaciones muy importantes. También por ahí otras legislaciones manejan el marítimo, pero bueno, vamos a hablar nada más los que se utilizan aquí en nuestro país, en la ciudad, y vamos a dar inicio. Por favor, dejamos ahí esa imagen y volvemos a decir que el testamento, recordando al auditorio, que es el acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes, derechos y deberes después de la muerte. Es decir, hace una libre disposición de bienes en vida, lógicamente, pero esto entra en favor de las personas ya después de la muerte. Es revocable hasta el último momento de la vida del testador. Es decir, que puede haber un sinnúmero de testamentos, pero el testamento que prevalece, el importante, es el último otorgado. Luego, se habla del otro tipo, que es la sucesión legítima o intestamentaria, es decir, que no hay testamento, que el testamento existente es nulo o venció su validez porque hubo condiciones en el mismo, por eso vence su validez. Y luego el otro no dispuso de todos los bienes. Aquí es importante me cayó un asunto el fin de semana y para mí es bien importante mencionar esto. Se estaba tratando de recuperar una propiedad. El abogado, siendo copropiedad, es decir, los dueños o mancomunado, el esposo o la esposa por sociedad conyugal, debían de haber interpuesto la demanda para recuperar en acción reivindicatoria, es decir, para que se le reintegrara ese bien, firmando ambos la demanda. El abogado manejó mal la situación y solamente el esposo fue el que firmó. Finalmente el esposo muere, tiene una complicación médica, muere, y el abogado actúa también, pues a lo mejor con cierta inexperiencia, y complica las cosas. A lo que voy es que el juez dice hasta en tanto no sea, porque adjuntó un escrito donde decía que fulano tal era albacea, y la figura del albacea es muy importante porque es el que administra y observa y dirige los bienes, y sobre todo tiene un derecho de defensa del acervo hereditario, que es decir, todas y cada una de los bienes que existen dentro del testamento, y
Para irnos rapidito con este comentario, el juez dijo que no admitía su carácter de albacea porque no había adjuntado el acta de defunción, y finalmente les dice que donde haya una constancia judicial donde indique que él aceptó el cargo de albacea, no lo existe. Aquí yo quiero hacer una aclaración por esta parte que dice no dispuso de todos sus bienes. Es peligroso por hacer trámites rápidos, aparentemente es peligroso solamente como es este caso. El abogado anterior les decía, es que nada más vamos a hacer el juicio sucesorio por ese bien, única y exclusivamente. Los demás después lo hacemos. Ustedes no se preocupen. O sea, no, si ya lo vas a hacer, hazlo todo, por todo de una vez. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que no haya disposición completa de todos los bienes. Luego, finalmente, la otra parte que es, no se cumple la condición para el heredero. Esto de no se cumple la condición para el heredero puede ser que el heredero va a recibir todos los bienes siempre y cuando termine la carrera de medicina, por decir algo. El papá le va a dejar a él consultorios médicos, un edificio médico, un hospital, un sistema preventivo de salud como son los M, y tal vez otras cosas más. Pero sucede que el heredero pues no cumplió esta condición. Esta condición es que sí, o sea, que nunca llegó a titularse de médico, y por lo tanto, si en el testamento venía esa condición para que recibiera toda la herencia como único y heredero universal, pues se tiene por no puesta y se vuelve la sucesión legítima o intestamentaria. ¿Qué significa esto? Que si el papá le había dejado todo por ser el consentido, al no cumplir con la condición, pues tal vez, no tal vez, más bien todos los hermanos que no estaban dentro del testamento van a heredar, van a recibir. Entonces se debe de tener cuidado con qué es lo que se quiere recibir, qué es lo que se quiere dar mejor, más bien dicho, otorgar. Y pues bueno, yo sí les diría, debemos de tener cuidado. Luego viene otro punto, dice el heredero muere. Pues lógicamente si el que iba a recibir toda la herencia muere, pues se queda intestado, porque ya sus hijos de él, si él no hizo disposición testamentaria, un nuevo testamento, pues si es casado, sus hijos reciben; si no es casado, recibe su mamá o su papá, según sea el caso, quien haya quedado vivo de los dos, o sus hermanos, ya depende. Luego dice si repudia la herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy dable el caso cuando la familia está perfectamente bien, la familia está pues en buenos términos, que no tienen peleas, es una familia verdadera, que no tiene ningún problema, pero uno de los hijos repudia la herencia, pues lógicamente esa parte queda, si no se la cede a alguien, pues entonces esa parte queda, pues ahora sí que prácticamente intestada. Y luego dice si es incapaz de heredar, o sea, también ahí una persona que no tiene la capacidad, y cuando referimos capacidad no quiere decir de fuerza o de ánimo, no, sino que sus facultades mentales, intelectuales estén plenamente completas. Y luego dice que debemos de entender por sucesión legítima quiénes heredan: los descendientes, volvemos a decir, los hijos; los ascendientes, los papás; parientes colaterales, primos, tíos,
hasta el cuarto grado, ya según sea el caso. Y finalmente ya habíamos dicho también que el fisco o la asistencia pública. En este caso es bien importante que entendamos que pues en un momento determinado, si no hay nadie quien reciba la herencia, si los bienes son bastantes, suficientes y notorios, pues lógicamente va a recibir el fisco. Muy bien. Ok, el siguiente, por favor. Habíamos hablado al principio de las formas de los testamentos ordinarios y especiales. Ya habíamos hablado también de lo que significaba cada uno. Siguiente. Esto es bien importante porque los testigos son muy importantes en algunos casos de los testamentos, y dice que no pueden ser testigos del testamento, el artículo 1399 del Código Civil, los escribientes del notario que autorizan, los menores de 16 años o en este caso nuestro país menores de 18, los que no estén en su sano juicio. Estamos hablando de gente que es incapaz. Habíamos hablado de gente capaz, ahora es lo contrario, gente incapaz. Los ciegos también, sordos, mudos, porque no tienen forma de comunicarse en cuanto a un idioma tradicional. Tienen su propio idioma los sordomudos, pero no es suficiente. Y luego dice el 5, los que no entienden el idioma que habla el testador, es decir, gente de otro país. Los que no hablan español no pueden ser testigos porque no saben lo que se está diciendo en ese momento, porque no entienden el idioma. Y luego dice los herederos o legatarios, o sea, todos los que reciben la herencia no pueden ser testigos. Aunque sean muchos hermanos los que están recibiendo y les faltan testigos por ahí, no pueden decir, al cabo cualquiera de mis hermanos puede ser testigo. No se puede. Legatarios, bueno, pues eso ya es otra cosa, que no viene al caso mencionarlo porque estamos hablando directamente de cuestiones de testamentos. Y luego dice sus descendientes o ascendientes, hijos, padres. Dice su cónyuge o hermano. El concurso como testigo de una de las personas a que se refiere esta fracción, dice, solo produce como efecto la nulidad de la disposición que beneficie a ella o a sus mencionados parientes. O sea, es solamente nulo en cuanto a esa parte. Y luego, por último, esto es algo bien importante. Todos los que han tenido una condena por un delito de falsedad no pueden ser testigos. Imagine usted qué confianza se le puede tener a una persona que haya cometido ese delito de falsedad. Ninguna confianza. Luego viene el otro, el 1401, dice, tanto el notario como los testigos que intervengan en cualquier testamento deberán conocer al testador. Esto volvemos a decirlo, ya lo habíamos dicho antes, conocer al testador. Realmente los notarios no conocen a la persona que otorga el testamento. Lo conocen hasta ese momento, con la ayuda de los testigos, se da como un hecho de conocimiento rápido y notorio en ese momento, pero la mayoría de los notarios no lo conocen. Aquí es importante que siempre se asiente con que no quepa duda de que sí, efectivamente el notario lo llegan a conocer de tal forma que pueden celebrar el testamento. Que están en cabal juicio y que estén libres de cualquier coacción. ¿Qué significa esto? Estos son dos puntos muy importantes. Su cabal juicio quiere decir que esté en sus 5 sentidos, que no esté adormilado, que no esté padeciendo de sus facultades mentales, y que tenga otra enfermedad que no pueda razonar libremente. Y luego dice el otro punto, dice que esté libre de toda coacción. ¿Qué quiere decir esto? Libre de toda coacción. Que no lo estén violentando, que no lo estén amenazando de que lo van a matar de una forma u otra. Ok, ahora sí, en lo que nos habíamos quedado la semana pasada, para mí es bien importante ver nuevamente estos puntos que son de
de mucho interés, como lo son los tipos de testamento. No sé, mandamos saludos a Yareli Reina. Y luego dice Diego Samarripa, me gusta este programa, les mandamos saludos de este programa. John Paul lo está viendo. Y también manda un saludo Martín Fernando. Muy bien. El testamento ordinario, habíamos dicho que es el testamento público abierto, y este es el que se otorga ante el notario de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Aquí yo quiero hacer algún comentario, si gustas, volvemos a la imagen presente de su servidor. Este es el clásico testamento que otorgan todos los notarios. Los notarios otorgan este testamento cuando llega a solicitar cualquier persona que está en una situación normal, que no está enfermo, que es libre de toda coacción, que puede disponer libremente de sus bienes. Acude al notario y el testamento que siempre le van a ofrecer es el testamento público abierto. ¿Por qué? Porque se otorga ante el notario y tiene las formalidades más simples, más sencillas, no tiene tanta problemática, porque el notario da fe de la voluntad del testador de otorgar esos bienes o introducirlos al testamento y manifestar su voluntad de quién quiere que tenga esos bienes cuando llegue el momento de su muerte. Bien, dice el testador expresará, ahora sí ponemos nuevamente la imagen, la misma. El testador expresará de modo claro y terminante su voluntad al notario. A ver, esa es la siguiente, que empieza con 1408. Esa, man. El testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Dice, el testador expresará de modo claro y terminante su voluntad ante el notario. Va a decir, es mi deseo otorgar en testamento los siguientes bienes. Hace una lista, le expresa al notario que él puede hacer disposición de sus bienes, que están libres de gravámenes en su caso, y que los serán herederos fulano, fulano y fulano al final cuando él muera. Lo dice el notario, redactará por escrito las cláusulas del testamento sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste su conformidad. Si lo estuviere, firmarán las escrituras el testador, o sea, quien otorga el testamento, el notario y en su caso los testigos y el intérprete, si lo hubiera, asentándose el lugar, año, mes y día y hora en que hubiera sido otorgado. Esto es muy importante porque cuando se inscribe en el registro público queda constancia de la entrega, pero también la constancia del día, la hora y la fecha en que fue otorgado. Esto es también muy muy importante. Luego dice, en los casos previstos por este artículo y otros diversos más, dice, así como cuando el testador o el notario lo soliciten, 2 testigos deberán concurrir al acto del otorgamiento y firmar el testamento. Si el notario tiene dudas respecto de quién es que no conoce a la persona del testador, él puede pedir con toda franqueza la necesidad de quererlo conocer para que no se haga pasar por otro, o por el real dueño de las cosas, y pedirá testigos que avalen esa conducta, esa situación, y dice, aparte les hará imprimir su huella digital. Dice Alejandra Moreno Alfaro de Barba, dice, hola, buenas tardes, disculpe si mi suegra tiene una propiedad a su nombre y en el testamento solo están mi esposo y mi suegro. A ver, no podrán reclamar nada los otros hijos de mi suegro ni de mi suegra. A ver, quiero entenderle que solamente dejó
En el testamento están mi esposo y mi suegro. Dice, no podrán reclamar los otros hijos. Pues solamente aquí es bien importante que la disposición que hace el testador siempre va a ser muy importante el hecho de entender que a quien se le dejan los bienes es quien los recibe. Si no hay otra persona más, pues simple y sencillamente nada más a quien se le dio la calidad de heredero, y más cuando es calidad de heredero único y universal. Los demás ya no, si no están incluidos, pues ya no pueden reclamar. Ahora, aquí sí hay una cosa bien importante. Los que se creen con derecho por alguna situación, porque van a impugnar de nulidad el testamento o van a hacer cualquier otra situación, sí es bien importante entender esto. Pueden hacerlo en un diverso juicio, en un juicio ordinario, donde hacen una reclamación llamada juicio de petición de herencia, y ahí expresan todos los motivos por los cuales consideran que ellos también tienen derecho a ser llamados. Pero habiendo un testamento, habiéndose declarado la validez de ese testamento, definitivamente no puede ya entrar nada en contra de ese testamento. Pero bueno, lo puedes impugnar de nulidad, de que se llegó al término, etcétera, etcétera. Y pues bueno, aquí la cuestión es que, a ver, nada más tengo una duda en cabina, perdonen. ¿Sí se está escuchando? A ver, un momentito, estamos con un detalle técnico aquí. Escucha, pero como está cayendo cada rato, entonces Ok, escucha la cosa. muy bien, disculpen un momentito. Ahorita volvemos porque tenemos un problema técnico aquí con el micrófono. ¿Sí escucha? Todavía no me deja hablar, ya no se va a caer. Ok, volvemos. Mil disculpas. Entonces estábamos viendo aquí que dice la misma señora o señorita Alejandra Moreno Alfaro de Barba, dice, son hijos solamente de mi suegro, de ella no. Pues sí, a ver, cuando una persona es un testador, es decir, la persona que es el testamento, eh, lo puede dejar a quien quiera. Es más, inclusive si es pariente o no es pariente, lo puede dejar a cualquiera. Si hay un testamento otorgado, ese testamento es válido si el mismo no ha sido revocado. Es decir, que no se haya expedido uno nuevo. Se puede, definitivamente, aunque no sean hijos de... dice, son hijos solamente de mi suegro, de ella no. Sí, sí se puede. Sí se puede, claro que sí. Simple y sencillamente quienes aparecen, o sea, no depende del estado civil si son hijos o no son hijos. El testador dispone, vuelvo a insistir, dispone libremente de sus bienes. Es decir, él se los da a quien él quiere. Si se los quiere dar a la empleada doméstica, se los da. Si se los quiere dar a su compadre del alma, se los da. Digo, claro, ya aquí ya vienen unas situaciones, pues bueno, medio difíciles de entender y comprender, pero no depende. Si está otorgado el testamento, recibe a la persona que definitivamente está ahí señalada en ese testamento. Pero vamos a decir aquí, si no hay testamento, hay ciertos requisitos para poder heredar. Los requisitos es que tengas un parentesco, ¿sí?
Si no hay parentesco, definitivamente no heredan. No sé si estoy claro, es decir, un matrimonio, los hijos nacidos de ese matrimonio son los que heredan, por decir, vamos a poner un ejemplo. Viene un matrimonio, pero había un matrimonio anterior o eran padres solteros, no sé. Vamos a suponer que el papá venía con dos hijos. Nacen más hijos, lógicamente de los dos, por supuesto, pero por decir, la esposa que es la dueña de los bienes muere, y cuando ella muere, pues lógicamente solamente los que son hijos de ella, los primeros hijos que tuvo el esposo actual de ella, esos no heredan a ella, salvo que haya habido un procedimiento de adopción o cualquier otra cosa legal que haya obligado a que efectivamente ellos puedan recibir. Pero no sé si queda claro, estimada Alejandra Moreno de Barba, aquí solamente los que tienen un parentesco con quien en su caso otorga el testamento, o en su caso con quien muere y deja intestado. Aquí nada más es lo único que puede concurrir. Bien. Luego dice, cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, uno de los testigos firmará, dice, a ruego del testador, y imprimirá su huella digital. Esto siempre delante del notario, O sea, aquí no es que en mi casa se me ocurrió decir que yo era testigo y yo firmé por él. No, es todo ante el notario. Siguiente. Dice, bueno, ahora vamos con el otro tipo de testamento. Dice, el testamento público cerrado puede ser escrito, dice, puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego y en papel común. En el otro, en el público abierto, es hecha la disposición ante el notario. El notario te lo da en unas hojas especiales, muy bonito, con una carpeta. Pero en el público cerrado, lo puede hacer el propio testador o otra persona si él tuvo un accidente en la mano o por cualquier cosa no puede firmar, pero su mente está ágil todavía, y en papel común. No tiene que ser una hoja tipo notarial, que es un tamaño legal y es un grueso especial. Luego dice, el testador debe rubricar todas las hojas y firmar al calce del testamento, pero si no supiere o no pudiera hacerlo, podrá rubricar y firmar por él otra persona a su ruego. El testador es el que va a firmar todas y cada una de las hojas, así de sencillo. Y también en si no lo puede hacer, otra persona puede firmar. Y esto lo va a hacer constar el notario. Dice, en el caso del artículo que precede, la persona que haya rubricado y firmado por el testador concurrirá con él a la presentación del pliego cerrado. En este acto el testador declarará que aquella persona rubricó y firmó en su nombre, y ésta firmará en la cubierta con los testigos y el notario. Aquí en esta clase de testamento lo hicieron por cualquier premura de tiempo, pero sí es importante que todo lo que se haya hecho, quien lo haya redactado, deben de concurrir tanto el testador como el testigo ante el notario, el cual siempre va a dar fe de todos estos hechos. Dice, el papel en que esté escrito el testamento o el que le sirva de cubierta deberá estar cerrado y sellado, o lo hará sellar y cerrar el testador en el acto del otorgamiento y lo exhibirá al notario en presencia de 3 testigos. Es decir, no puede ser así como que alegremente en una libreta, así que cualquiera puede hojearla y verlo. ¿Por qué? Porque ha ocurrido que se dan cuenta en ese momento unos hijos
y el testador, el papá o el abuelito dice, oye, pues yo se lo dejo a un tal Walter Jr. Y en su caso, los demás dicen, ¿por qué a él? Si nosotros lo cuidamos, él no. Bueno, pues es que era el consentido, no sé. Pero así se dan las cosas. Perdón por particularizar. Eh, es que es mi director de cabina, así es que lo tengo que levantar un poquito. Eh, Luego dice, este papel siempre debe estar sellado, no debe de estar abierto porque no pueden verlo, porque pues no puede morirse el testador y luego se van a andar peleando, se van a agarrar el chongo. Prácticamente tiene que estar sellado porque así es la calidad de este tipo de testamento. Dice, el testador al hacer la presentación de declarará que en aquel pliego está contenida su última voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la práctica es esta. Yo recomiendo que sea un sobre, se meta las hojas, se selle con algún pegamento lo más fuerte posible y que se pongan unas ciertas marcas o signos en los ribetes de donde pega o da vuelta si quieres, me puedes quitar la imagen y ahorita la vuelves a poner para hacer aquí el ejemplo. Vamos a suponer que esta es la hoja, ¿sí? Y esta es la pestaña que pega, ¿sí? En esta parte de aquí, si vemos que, vamos a suponer que este es el testamento así de esta manera. Aquí lo que yo recomiendo, ya imaginemos que está pegado, tenemos que hacer algunas señas, rayas, letras, una W, una X, no sé, y luego aparte de lo que ya está pegado con valga la expresión, el pegamento, debemos de ponerle bastante cinta. ¿Por qué? Porque esa es una forma de sellar. El notario simple y sencillamente va a ir el testador y los testigos o el testigo y le van a decir que dentro de ese sobre está el testamento que contiene la última voluntad de esta persona llamada testador. Entonces, cualquier violación a esto, pues bueno, da mucho a un pleito legal y pues lógicamente, pues puede invalidar el testamento o puede hacerse o ejercitarse una acción de que tal vez cambiaron. O sea, el notario tiene que abrir el testamento en presencia de todos, no de los que él quiera o por él mismo abrirlo y luego después llama a los demás. No, porque imaginen ustedes, se inventan la firma del testador y se lo dejan a otra persona y vaya que sí ha sucedido, y perdónenme los notarios, pero es la verdad. Luego dice Cheli Figueroa, todos están diciendo aquí que sí se escucha, muchas gracias. Tony Chávez, Rosa Alfaro, y luego Cheli Figueroa dice, se puede testar sobre algo que se está en proceso de heredar. Se puede testar sobre algo que se está en proceso de heredar. Aquí dice que se debe de hacer la libre disposición de los bienes. Si no tienes libre disposición, no puedes. No puedes. Al menos que sea un derecho que conste. Aquí, ¿cómo les diré? Se dan los casos de bienes donde hay un sinnúmero de sucesiones. Es decir, ya hablando de juicios, donde en un momento determinado muere uno, muere otro y lógicamente, pues cuando haces el juicio, pues tiene que ser una sucesión acumulada de uno y de otro porque definitivamente tiene que haber una sucesión. Y en este caso, si una persona todavía no ha recibido un bien, ¿cómo es que puede hacer disposición? Si no sabes
si el otro no ha muerto, o sea, es un bien con una condición futura e incierta. ¿Cómo vas a saber que a ti te van a dejar esos bienes? Yo si fuera el abogado contrario, lógicamente hay una disposición testamentaria de algo que está en un proceso de heredar, hablando de testamentarias, pues no sería pues lógico que quiera heredar algo que no tiene. Pero un derecho litigioso sí puede hacerlo. O sea, algo que sea distinto a los testamentos. Es decir, si el testador le va a heredar al hijo, pero el hijo antes de que muera el testador ya está heredando a su vez porque el papá según le dijo. Yo si fuera abogado contrario, yo nulifico ese testamento o esa disposición o ese proceso para heredar algo futuro e incierto. Pero si tienes tú un derecho en litigio, por decir un bien que no ha sido escriturado o un bien que no ha sido resuelto en juicio, pero tienes el derecho sobre ese bien a través de ese juicio, eso sí lo puedes heredar, porque no solamente se heredan bienes, sino también derechos y obligaciones. No sé si quedó un poquito claro por ahí, si entendí bien, Shelly Figueroa, y luego Alejandra Moreno también da las gracias porque quiero pensar que se le contestó la pregunta. Y bueno, esto está muy interesante. Aquí los casos prácticos son los que más me interesan, más que las definiciones. Yo quiero que me pregunten si tienen conocidos, por favor díganles que pregunten. Yo quisiera que compartieran en su face este programa, para que todas las demás gentes tengan oportunidad de conocer, y díganles que estamos abiertos a que nos hagan todas las preguntas pertinentes, y si no nos sabemos alguna, pues la dejamos de tarea y la contestamos a la próxima. O sea, pero lo importante es que ustedes participen y den likes y compartan, por favor. Estamos a sus órdenes. Yo soy el licenciado Cruz Alejandro Ruiz Martínez y vamos a seguir continuando con los siguientes tipos de testamento. Nos faltan 2 dentro del ordinario y pues espero que hagan más preguntas, y entre semana por favor háganos preguntas porque este tema tiene mucho que dar. Hemos hablado solamente de testamentos. Quiero hablar sobre juicios, sobre pleitos y pugnas familiares. O sea, vamos a hablar de todo eso. O sea, yo quiero que esto se ponga interesante y ayúdenme a que sea interesante. Compartan por favor, porque es una manera de llegar a más gentes y sobre todo que sus dudas sean disipadas y puedan entender más bien el concepto del testamento. Pues muchísimas gracias. Su servidor Alejandro Ruiz, abogado litigante, postulante, quedo a sus órdenes y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.